Buenas noches a todos, bienvenidos al aula virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos a un invitado muy especial por su juventud, por la claridad de sus ideas y nos va a presentar su libro en el que nos va a explicar su visión de adolescente, un libro que escribió con 13 años, que publicó con 14 y ahora con 15 años, que creo que tiene, nos va a hablar sobre su libro, hablaremos sobre hispanidad, sobre la unidad de España y sobre lo que surja. A continuación, Luis nos va a leer su currículum. Muchas gracias, Lucas. Rodrigo, ganador del tercer concurso de redacción periodística para jóvenes del National Geographic, finalista de XL Edition del concurso ¿Qué es un rey para ti?, así como en repetidas ocasiones delegado y subdelegado de clase y actualmente por segunda vez miembro más votado del consejo escolar de su instituto. Rodrigo, un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias por darme este espacio. Bienvenido, Rodrigo, bienvenidos a todos. Cuéntanos, Rodrigo, sobre este concurso. ¿Cómo te apuntaste? Poco, cuéntanos. Bueno, todo surgió porque estaba revisando la versión online de la revista National Geographic y allí pues me encontré de bruces entre multitud de artículos con ese concurso. Leí las bases, me interesó y en un rato bastante corto tenía el artículo periodístico, lo envié y gané, sorprendentemente. ¿Eres un lector asiduo de esta revista? Bueno, de esa revista, no solo de esa revista, sino en general, todo lo que sea la lectura me parece que aporta valor y aporta cultura a la persona y por tanto, al engrandecerla, pues me nutro o intento nutrirme de ella. ¿Eres un chico con inquietudes? Intento tenerlas cuanto menos, sí, porque al fin y al cabo de inquietudes se vive, intentando llegar a conclusiones y a soluciones desde muy pequeño. Cuéntanos un poco tus inquietudes, qué es lo que te gusta. Bueno, a mí principalmente me gusta mucho la historia, en gran parte mi cariño, mi afición por la hispanidad viene de ahí, del gusto por la historia, me gusta la lectura, me gusta mucho viajar, disfruto mucho cuando puedo visitar algún que otro país y soy al fin y al cabo una persona que quiere conocer todo lo que le rodea y bueno, tú lo decías bien, con inquietudes. Y ya que has mencionado la hispanidad, ¿cómo te encontraste con la hispanidad? ¿Cómo conociste lo que era? ¿Cómo te adentraste en ella? El concepto de hispanidad en realidad está entre nosotros muy metido como españoles, porque al fin y al cabo el Día de la Fiesta Nacional no deja de ser otro que el Día de la Hispanidad. Cada año, desde muy pequeños, en realidad tenemos un festivo por la Hispanidad, tenemos un día de fiesta por la Hispanidad, tenemos un día de celebración por la Hispanidad y queramos o no, forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Tarde o temprano yo tenía que encontrarme de bruces con la esencia misma de España, porque España no es en sí la península y los territorios insulares que ahora ocupa lo que vendrían a ser las fronteras del Estado español, sino que España es ese mejunje que se formó en torno a América, en torno a una parte importante de Asia y una pequeña parte de África, esa unión de culturas, esa unión de riquezas, de hablas, de lenguajes. Al fin y al cabo, España en sí, su esencia, su propio nacimiento viene de una reconquista en la cual no se hace una política de tierra quemada, sino que lo que se hace es intentar inmiscuirse dentro de la propia realidad de esa gente que habitaba después de siglos una España que volvía a ser reconquistada. No, en ese momento no como España, pero bueno, el germen de España está ahí, al fin y al cabo, en esa reconquista. Una festividad que para muchos hispanos no es tanto un motivo para celebrar o que directamente ignoran. Muchos estados que van incluso en contra de ese sentido o con la clara intención de tergiversar o degradar el sentido de lo que supone ese gran día. Cuéntanos un poco en tu libro qué puntos tratas más en lo que se refiere a la hispanidad. Respecto a la hispanidad en el libro se aborda principalmente dos corrientes. La primera sería una explicación en sí de cuál es el trabajo de España, sobre todo en América, y cuál es la importancia que tiene la llegada de España a América, qué es lo que se aporta y qué es lo que se logra crear. Por otro lado, dentro de ese mismo punto,
explicar por qué surge la leyenda negra, explicar por qué hay países que están interesados en atacar a España en un momento muy concreto de la historia. Y luego el otro factor, al ser un libro al fin y al cabo de completa actualidad, es la explicación de qué es lo que gana España en un mundo donde hay hispanidad, en un mundo donde la hispanidad se convierte en un eje vertebrador de la política y de la economía, donde la hispanidad no es un concepto en sí ambiguo, sino que es una unión de países, no necesariamente bajo un mismo Estado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una unión estilo Unión Europea, en la cual se conserva la soberanía, pero hay puntos en común que se abordan juntos. Entonces, hago un análisis con datos y con fuentes, al fin y al cabo, que es lo que comentaba antes Luis, ¿no? La importancia de las fuentes. Es lo que se aborda o de lo que se habla es de lo que gana España, de lo que gana también América y de por qué interesa o nos beneficiaría una unión realmente. Pues expláyate más. ¿Qué es lo que gana España? Cuéntanos. ¿Qué es lo que gana América? Hay informes, hay estudios que hablan de que en unión económica estaríamos hablando de que sería la cuarta potencia o la quinta potencia mundial, depende de quién consultemos, una unión de países hispanoamericanos. En realidad, el ejemplo más parecido sería el del Mercosur, pero el Mercosur no ha funcionado porque entre ellos han intentado clavarse muchos puñales por la espalda, propios socios, y luego además han cerrado en banda al resto de países. El proyecto europeo, ¿por qué funcionó? El proyecto de la Unión Europea, ¿por qué funcionó? Porque era un proyecto en el cual se daba cabida a todo aquel que cumpliera ciertos estándares y se podía adherir, y sigue pudiéndose adherir. Y por otro lado, era un proyecto en el cual sus países tenían sus más y sus menos, tenían sus problemáticas internas. Ha habido conflictos hasta hace nada dentro de la propia Unión Europea. Hay dos ejes claramente diferenciados. Está el eje franco, que gira en torno a Francia, y el eje germánico, que gira en torno a Alemania. Ahora, además, con Polonia intentando lograr un tercer eje. O sea que dentro de la Unión Europea hay muchas corrientes, pero sin llegar al punto que ha llegado el Mercosur, porque esa unión de países americanos no ha existido realmente. Canadá, Estados Unidos y México también intentaron una unión a otro nivel, no llegaron al punto del Mercosur, pero tampoco han logrado realmente nada efectivo. Si nosotros nos planteamos de verdad una unión económica o una unión de países sin restricciones fronterizas a la hora de los visados, con pocos o ningún arancel, y al fin y al cabo con medidas económicas que fortalezcan una unión, estaremos logrando realmente fortalecernos a nosotros mismos y darnos una importancia que en una América que está completamente balcanizada y en una España que cada vez es más débil en el marco internacional, pues necesitamos esa importancia, necesitamos poder plantarnos ante las tres grandes potencias del mundo. Ahora parece que una de ellas entra en declive, pero igualmente ante las grandes potencias del mundo, y eso solo lo podemos lograr unidos. Rodrigo, que con 15 años tiene las cosas muy claras y con 13 también las tenía. Nos has comentado unas cosas muy interesantes en cuanto a la vertebración de la hispanidad de los países hispanos, como el hecho de que no haya visados, de que haya pocos aranceles o ningún arancel, y siempre se van haciendo propuestas, ¿no? Cada vez hay más seguidores, cada vez hay más partidarios, cada vez hay más gente que ve esa necesidad de estar más unidos. Van saliendo propuestas, pero ¿cómo ves que sería posible que alguna de estas propuestas se materializase y se hiciese realidad? Pues para empezar, hay que darle mucha importancia al hecho de que mucha gente cada vez se da cuenta de la importancia de una unión hispana. Porque eso viene en realidad, es muy triste el cómo la gente se ha dado cuenta, porque viene de que el hecho de darse cuenta viene de que, sobre todo en América, pero bueno, en España cada vez se da más, la situación económica y social es realmente desastrosa, depende del país. No podemos decir Uruguay comparado con Argentina. Evidentemente Uruguay está muchísimo mejor que Argentina y evidentemente las diferencias económicas entre Colombia y Chile pues existen, sí, vale. O sea, yo ahí no voy a entrar a hacer valoraciones porque me parece muy injusto decir, no, toda América es pobre y toda América vive mal. No es eso lo que quiero decir. Pero sí es verdad que los últimos 30 años ha habido realmente un declive en todos los sentidos
en la vida y en el día a día de los ciudadanos. Y entonces mucha gente ha dicho, bueno, pues una unión hispana nos fortalece, se puede plantear. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, la posibilidad de que se lleve a cabo, se desarrolle, es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que China está invirtiendo muchísimo dinero en América, sobre todo en países que están en vías de desarrollo, en países que necesitaban una inyección económica. Hizo la política de las mascarillas y de las vacunas durante la temporada de COVID. Es conocido por todos que China entregó grandes dosis de vacunas y de mascarillas a países de América precisamente para ganar apoyo internacional, ganar confianza, al fin y al cabo, dejar una huella y decir, por aquí pasó China, tenéis que tenernos en cuenta y nosotros nos preocupamos por vosotros porque gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Bueno, sin pedir nada a cambio, Honduras ya no reconoce a Taiwán. Honduras ya no reconoce a Taiwán. El caso taiwanés en realidad no es como se plantea, porque la estrategia china, bueno, para empezar, las encuestas en Taiwán, las últimas encuestas hablan de que el partido pro-chino ganaría las elecciones, pero es que además la estrategia china se basa en la vía hongkonesa, que es la vía que aplicaron con Macao, que se basa a su vez en un país, dos sistemas. O sea, somos China, pero vosotros tenéis una diferenciación respecto al resto de China porque no se aplican el resto de medidas y el resto de leyes que se aplican a cualquier ciudadano chino normal. Eso durante un periodo de tiempo y luego hay un periodo de adaptación en el cual toda China pasa con un mismo sistema. No, yo me refería Portugal cuando entregó Macao. Yo me refería al plano geopolítico de Latinoamérica, de cómo de los países centroamericanos de reconocer bueno, actualmente solo queda la Guatemala de la CIA y los amiguitos de la Francisco Marroquín y Paraguay, que Tama no les va porque mandan los ingenieros a estudiar a Taiwán y les va, creo que mejor que con China. Pero en esos casos China realmente en ningún momento ha dicho como condición para una entrega de ayuda yo impongo que no reconozcáis a Taiwán, sino que por la vía de los hechos esos países han visto que les interesaba más reconocer a la República China y no a Taiwán. Es entendible que el cambio de postura pues, pueda reflejarse como lo que es en realidad. O sea, que no ha habido ninguna máscara ni ningún ocultamiento. Es que China dice, yo te doy regalitos si tú me sigues la corriente. Sí, eso es completamente cierto y es lo que se está dando. Pero al fin y al cabo, y para volver un poco a retomar el hilo con el tema de si se puede lograr una unión hispánica, pues con China cada vez invirtiendo más dinero, con China cada vez comprando más deuda y con China cada vez haciendo regalos realmente grandes o cuantiosos a muchos países americanos, evidentemente ellos no se van a querer ver en la dicotomía de elegir entre una China que parece que les está masajeando y una hispanidad que supondría dejarse de todo eso porque trabajaríamos codo con codo y mano con mano. Luego, por otro lado, tenemos a Estados Unidos que presiona porque tiene, si vemos los datos, esto lo explico en el libro, la presión que ejercen sobre todo Rusia en una zona muy importante de América y Estados Unidos en otra. Y si vemos los datos, la mayor parte de turistas en la gran mayoría de países del continente americano proceden de Estados Unidos. Hay países que viven en América básicamente del turismo. Si tú les quitas el turismo a esos países, los dejas en la ruina económica. Que sería un poco el caso de España. Lo que pasa es que la mayoría de turistas que vienen a España no son de Estados Unidos. Pero, ¿el caso de Latinoamérica, Dominicana o Costa Rica? Claro, son países que viven del sector terciario, que tienen agricultura y tienen otros métodos de subsistencia, pero realmente la gran economía se basa en el turismo, que sería un poco el caso español también. Nosotros tenemos nuestra economía basada en el turismo y tenemos pues, luego un poco de industria y un poco de agricultura que nos aporta pues, un porcentaje del PIB en comparación con el sector servicios mucho más chico. Ya que has mencionado a China, para ti, ¿cuál es de ser la relación entre los países hispanos y China? ¿Lo has tratado en tu libro? No se habla de ese tema en concreto, pero porque no se aborda un tema tan específico, sino que se aborda en general. La corriente en sí entre la elección que tienen que hacer muchos países para ver con quién se quedan, con qué potencia se quedan. Aquella famosa frase que decía aquello de que América era el patio trasero de Estados Unidos. En realidad ya no lo es. Quiero decir, ¿sigue siendo algunos países el patio trasero de Estados Unidos? Sí, siguen siéndolo. Pero hay
muchos países que ahora lo son de Rusia o que lo son de China. Entonces, y en algunos casos son patios compartidos, que a veces son de 2 países, de 3. Entonces, nosotros tenemos que entender también que la situación ha cambiado a lo largo de estos 15 años últimos y ya no se plantean las cosas como a lo mejor antes, donde la influencia rusa era importante pero no era tan significativa y la influencia americana era hegemónica y eso no había que lo discutiera. Entonces, bueno, ahora se fragmenta la dependencia de estos países americanos respecto a qué potencia tienen que estar doblegadas, pero realmente, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que si uno está con una potencia, está en contra de la otra, por eso hablo en estos términos, ¿no? Porque al fin y al cabo es elegir un amigo para elegir también cuál es tu enemigo, cuál es tu política económica, si vas a definirte como socialista o comunista, si por el contrario vas a ser capitalista o liberal. Es que eso lo vemos en América, eso no se ve de una forma tan exagerada en otros continentes, pongo como ejemplo Europa, donde los países son países y luego la política la ejercen los políticos y los ciudadanos van cambiando de pensamiento. En América no se ha dado eso. Las circunstancias han sido mucho más terribles y han sido mucho más drásticas en sí. Entonces, personalmente yo creo que la relación tanto con China, pero como con Rusia y con Estados Unidos, si fuésemos una Unión Hispánica en esos términos que hablaba antes, estilo Unión Europea, debe ser de respeto, principalmente, de no intromisión en asuntos propios de esos países, más allá de cuando se está hablando de vulneración de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, intentar desarrollar los mejores acuerdos económicos, porque, por suerte, por desgracia, eso no es lo que ha ocurrido generalmente en América y tampoco en España, donde muchas veces hemos tragado con acuerdos que no nos beneficiaban, simplemente porque había un pequeño porcentaje en el que ganábamos algo. Entonces, ¿eso por qué se puede explicar? Pues porque en una América que está balcanizada, como bien decía antes, los países no ejercen control o presión o fuerza contra una gran potencia que viene a ofrecer un acuerdo. Y es entendible porque no tienen capacidad de lucha. Antes has hablado de la influencia china como uno de los principales escollos para esa oportunidad de acercarnos los hispanos. La verdad es que somos presos de una deuda pública galopante en casi todos los países hispanos. Está esta misma situación. Creo que en el caso de Estados Unidos, si la influencia en América Latina o América Hispana ha disminuido, yo creo que es más porque no pueden, porque va ligado, es parte de su decadencia, no porque de la noche a la mañana hayan decidido ser más benevolentes con el resto del continente. Pero, bueno, has comentado también las diferencias entre los países hispanos, has dejado claro, y está claro, ¿no?, que es muy difícil ese acercamiento, pero con Internet surge esta oportunidad de conectarnos. Ahora, pues, mismo estamos conectados, estamos conociéndonos, tratando estos temas entre jóvenes. En el chat hay mucha ilusión por escucharte. Vienen con muchas ganas de saber sobre tu libro. Y si te parece, vamos a entrar al tema de la unidad de España. Tu libro trata de la unidad de España. Cuéntanos por qué es importante para ti hablar de este tema y cómo lo tratas en tu libro. Al fin y al cabo, yo creo que se puede entender todo con una pregunta que realmente su respuesta sería tema de debate. Porque, claro, hablamos de la unidad de España, pero ¿qué es España? Entonces, claro, ¿qué es España? España puede entenderse como el Estado-nación que es a día de hoy, en sus fronteras y en su ordenamiento jurídico. Puede entenderse también como un concepto que va plenamente ligado también al de la hispanidad. Pero bueno, considero que en este caso la unidad de España influye o importa menos a un señor que está en Guatemala que en sí la propia hispanidad que le afecta directamente. Entonces, la pregunta yo la dejo en el aire porque yo no creo que sea la persona indicada para darle respuesta, ¿no? Pero ¿qué es España? Para muchos será una cosa, para otros será otra, pero al fin y al cabo lo que es innegable es que jurídicamente o legalmente o realmente, de cara a los ciudadanos, de cara a la ley, España tiene unas fronteras y España tiene un ordenamiento. Entonces, la Constitución ya deja bien claro, al fin y al cabo es la norma fundamental de todos los españoles, que
España no se puede dividir. Y puede parecer en realidad una obviedad, pero ¿cómo es la situación en nuestra nación para que nos veamos obligados a hablar precisamente de eso en nuestra Constitución? La unidad de España es un concepto en sí que no tendría ni que ser discutido, porque aquel que lo discute no presenta realmente ninguna prueba que diga yo tengo derecho a independizarme. Entonces es tan sencillo como eso. La unidad de España no es en sí el patriotismo de pulserita o el nacionalismo radical. No es eso. Es simplemente el mantenimiento de un ordenamiento jurídico, pero no por el hecho de que está vigente, por el hecho en sí de que sea un ordenamiento jurídico. Quiero decir, no es lo que siempre se suele plantear de, no, es que la Constitución no se puede cambiar, es la que es. No, esto no es que lo tenemos porque sí y ya está. Tiene un significado y tiene un sentido. Y es que si vuelvo a la parte de la cual al principio de la conferencia hablaba del concepto de hispanidad, recordaréis que hablaba precisamente del nacimiento de España. Y España tiene la suerte de que es rica en cultura, rica en lenguas y rica en historia. Y esto se refleja en que igual español es un aragonés que un asturiano, a pesar de que ambos sean completamente distintos y que ambos sean completamente diferentes. Pero resulta que comparten unos sentimientos, unas tradiciones y unos valores en común, aparte de una historia en común. Ahí está la importancia de España y ahí está la grandeza de España, que es lo que nosotros en realidad hemos aportado a Hispanoamérica. Entonces, hablar de la unidad de España es hablar de que no hay derecho a que a mí me roben un territorio de mi país, no hay derecho a que a mí me quiten un territorio que me pertenece legalmente como ciudadano de España. Por tanto, yo como español pues no voy a tolerar ni voy a considerar, siquiera se me va a pasar por la mente el hecho de que una parte de mí se desprenda basándose además en mentiras. Porque cualquiera que conozca un poquito los argumentos independentistas verá que se desmontan de por sí. La propia ONU dejó bien claro, existe aquel principio que habla de que los pueblos tienen que decidir sobre sí mismos. Pero la ONU dejó bien claro que nunca se podía aplicar el derecho de autodeterminación a aquellos territorios que no fueran colonia. Porque no existe porque sí el derecho de autodeterminación, no se aplica a todos y de igual forma. Y además es lo justo que sea desigual, porque lo injusto sería lo que siempre se le ha planteado, por ejemplo, al independentismo catalán, y los independentistas solían cabrearse con esto, pero muy bien, ahora ustedes se van de España, pero imaginemos por un momento que el Valle de Arán, por ejemplo, quiere quedarse en España. ¿Se pueden quedar o no? El derecho de autodeterminación, ¿qué dice? Ah, no, es que Cataluña es Cataluña. Pues España es España, es tan sencillo como eso. Y la propia ONU lo dice. Además se plantea otra situación. ¿Hasta qué punto nos podemos independizar? ¿Me puedo independizar yo? ¿Mi casa puede ser un país? Porque yo no quiero formar parte de mi barrio. No tiene sentido. Los argumentos históricos que dan no tienen valor alguno porque históricamente siempre han sido territorio español, aquellos territorios que piden ahora la independencia. Principalmente las corrientes más importantes son Cataluña, País Vasco y luego en menor medida Galicia y Canarias. Y realmente no tiene... Puedo hablarte de toda mi educación y bachillerato, el diagrama que nos explicaron, porque siempre están las artimañas de la nación histórica, la opresión y el maltrato, discrimino, ya sabes, o la lengua o el caciquismo. Siempre están esas artimañas. O incluso tenemos, en Cataluña, el Instituto de Estudios Militares, que traen a gente que ayudó a independizar el Estado de Israel o gente de Irlanda, que decían Irlanda siempre fue unida desde tiempos antiguos con el Reino Unido y mira qué bien les fue. Las estrategias esas. Bueno, pues sí, pues el tema del diagrama, al fin y al cabo, sí, está, en muy pocos puntos se deja evidenciado o se deja reflejado precisamente aquellos argumentos que se suelen utilizar o esgrimir. Yo creo que ya tenemos muy vistos esos argumentos y si nos damos cuenta, gracias a Dios, ha habido una tendencia a la baja ahora respecto al independentismo. Podemos ver, tenemos elecciones municipales menos de un mes, el candidato Trias, Xavier Trias, cuando habla en Barcelona no habla nunca de independentismo a pesar de que él es independentista. Y la propia TV3 lo ridiculizan a él, a su partido y al independentismo en general, hablando de que esconden la estelada. Porque ha habido un momento de tal crispación y de tal engaño que ya no vende el independentismo. Venderá dentro de unos años, seguramente que sí, pero ahora de momento está hibernando.
Es No cuestión de significa que nos poner tengamos que billetes. acojar, pero el discurso por lo menos se ha moderado. Yo te digo que en Galicia el partido galleguista, que es distinto al bloque nacionalista, va a elevarse, porque por los pueblos está consiguiendo mucho apoyo popular en los pueblos. Con Bueno, populismo, pero sí. el tema de Galicia es nuevo, digamos, en el sentido en el que no la lucha por la independencia, porque eso sí es histórico, pero realmente el movimiento independentista gallego nunca ha tenido importancia. Y me puede decir, bueno, el BNG últimamente, vale, sí, muy No, bien. ese no está más Pero muerto. realmente Esos Feijóo viene de hasta 6 años reciben de dinero de esa. Amancio. Entonces, el movimiento independentista gallego ahora está creciendo, sí, serán problemas que habrá que atajar, sí, pero realmente no se basa, si nos damos cuenta, un análisis más completo nos diría, no se basa esto en la autopercepción o en una historia común o en un abuso por parte de España que no lo ha habido, pero bueno, sino que realmente significa la búsqueda de la independencia por parte de regiones españolas, ahora pega el boom Galicia, significa precisamente que en España hay problema de no solo ya de unidad, sino de vertebración. Y entonces ahí habrá que hacerse preguntas y habrá que ver qué modelo es el que más le interesa a España. Se habla del Partido Socialista, habla del modelo federal, he escuchado quien hablaba de repúblicas tipo Taifa que deben juntarse, hay quien habla del mantenimiento del orden actual. Yo estoy contento con el estado de las autonomías, aunque es verdad que considero que hay algunas cosas que se han hecho mal, considero que hay muchas duplicidades, que el sistema Ya sanitario, desde lo que nos importa a los jóvenes, el sistema de selectividad está muy roto. por ejemplo, Y sí, mis profesores tienen razón, y eso que ellos defienden el independentismo, bueno, el nacionalismo, que el funcionariado gallego prácticamente todo es nacionalista, el funcionariado. Pero ya te dicen eso. ¿Cómo, cómo no nos están manifestando que vienen los de Canarias, los de Andalucía con notas de corte, porque su selectividad, yo he analizado, para estudiar la selectividad, nos han puesto los textos de otras autonomías, por ejemplo, en lengua y en literatura y no los matan. En Madrid sí que aún los matan algo, pero en Murcia, en la que estoy yo, o en Canarias tal, no les piden, construye un texto lógico con una oración subordinada que a su vez tenga función de complemento indirecto y además que contenga un pronombre se en forma... No, que contenga ser recesivo, reflexivo, esas cosas. No, no te las meten en Murcia ni en Canarias, ni siquiera tienen ya. esa parte, ni literatura en Canarias. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar o por lo que hay que abogar es por una selectividad única, por un sistema sanitario único, por una educación única también, incluso si se quiere, que a lo mejor es llegar a un extremo mayor, pero manteniendo competencias y manteniendo la importancia que tiene cada región, porque si hay algo que siempre España ha dicho alto y claro y siempre se ha enorgullecido de ello y además siempre ha hecho gala de eso, es la diferencia que hay entre cada comunidad autónoma. Porque eso le da una grandeza y le da una grandeza muy importante. La diferencia cuando uno va a ver la selección de trajes típicos de cada comunidad y cada uno es un mundo. Cada música, cada estilo a la hora de cocinar, pero no solo ya culturalmente, hablamos también de diferencias idiomáticas. Evidentemente, España tiene la riqueza cultural en todos los sentidos. Y luego, volviendo a lo que yo decía antes, el tema histórico. Históricamente, precisamente por esas diferencias nos hemos unido. Al fin y al cabo, Castilla y Aragón, cuando juntan las coronas, primero están de manera independiente con Isabel y Fernando, y luego ya en Juana ya se juntan, y su hijo ya tiene realmente un vasto imperio. En ese momento se unen porque tienen unos objetivos en común, se unen porque hay cosas que tienen en común, pero precisamente siendo diferentes, precisamente teniendo sistemas completamente distintos, uno era centralista, el otro no, unas lenguas diferentes símbolos que los identificaban, que al fin y al cabo las señas de identidad son también muy importantes. Por eso es importante que entendamos la coexistencia y que entendamos que uno puede sentirse muy orgulloso de ser de aquí y de allí, pero que al fin y al cabo eso es una forma de ser español. Eso es realmente el discurso de Miguel de Unamuno, así hablaba claro. Miguel de Unamuno. Bueno, Miguel de Unamuno defendía un poco esto, él siempre con esa... siendo vasco. Precisamente, él siendo vasco, ¿no? Con esa habla característica del norte, pues siempre hablaba de eso y siempre se ha dicho aquello de que por ser vasco se es más español.
que se decía, por ejemplo, Blas de Lezo y tal. O sea, que realmente si nos hemos unido y realmente hemos formado una nación como es España, ha sido gracias a nuestras diferencias y como consecuencia de que había unos objetivos en común o que había unas esperanzas o unos anhelos comunes entre todos nosotros. Lo que ha hecho que a su vez mantengamos muchos vínculos y muchas cosas propias, nuestras, de España, nuestras solo. Porque parece que al hablar de comunidades autónomas parece que cada uno es distinto y que lo que nos une es una historia común. No, realmente no. Hay muchas cosas que tenemos iguales y luego hay otras que son pues, propias de cada territorio. Has hablado de la importancia de la Constitución para lo que es la unión de España. Lo que yo creo es que la Constitución no puede ser suficiente, porque España existe desde mucho antes que esta Constitución y de que cualquier Constitución que ha existido. España existe antes que cualquier Constitución y la nación histórica de España existe antes que el Estado-Nación de España. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se dice que España nace con la unión de... Yo creo que la que más se dice, ¿no?, es que España nace a partir del enlace matrimonial de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Pero España como nación histórica existe desde mucho antes, como dice Pedro Insua. Pedro Insua dice que es a partir de Alfonso X el Sabio. España como nación histórica sale en textos escritos a partir del siglo XII, XIII, podemos ver un montón de veces la palabra España. Sí. ¿Cómo puede ser que, dice mucha gente que nace España en 1812, cómo puede ser, entonces por qué hay un virreinato que se llama Nueva España? Bueno, son cosas absurdas, ¿no? Y has hablado también de las particularidades de cada parte de España, ¿no? Porque aquello que nos diferencia no tiene por qué ser aquello que nos separa. Y eso lo podemos aplicar a cualquiera de todas las Españas, no solamente a quien hable euskera o a quien hable gallego, también lo podemos aplicar a quien hable aymara, a quien hable quichua, somos todos hispanos, el español es el idioma vertebrador de todos los hispanos. Y yo creo que es algo que a lo mejor a nosotros nos parece muy obvio, pero para mucha gente no lo es. Y yo creo que en parte es por esta educación que tenemos. ¿Qué percepción tienes de esta educación? ¿Tratas en tu libro sobre el modelo educativo de España? Sí, hay un capítulo dedicado precisamente a eso, al modelo educativo. Antes de analizar el modelo educativo, vuelvo a reiterar precisamente todo lo que has dicho. Y vuelvo a lo mismo. Al principio, cuando me he referido a la Constitución, he dicho en los términos de que, a pesar de que jurídicamente son los que es la ley reguladora, es el marco en el cual se rige toda nuestra jurisprudencia y se rige nuestro día a día, al fin y al cabo la Constitución es, digamos, la ley suprema civil, no puede ser el motivo por el cual nosotros defendamos la unidad de España. Porque entonces vuelvo al ejemplo que daba antes de que siempre se habla de no, la Constitución no se puede cambiar. Vale, entonces tú te amparas en que España debe seguir siendo España, España tiene que tener las fronteras que tiene, porque hay una Constitución que lo dice, no por mérito propio, no per se. Entonces, reitero lo que has dicho y vuelvo a hacer el apunte precisamente de que la Constitución debe ser un apoyo para garantizar la defensa de España, pero no tiene que ser el pilar o la piedra angular en la cual digamos, ay, no, es que la Constitución, no. La Constitución es el apoyo o es aquello que nos da jurídicamente rigor para poder hablar. Pero España es España y eso es innegable, con Constitución o sin ella. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente hay un capítulo entero dedicado al modelo educativo, a la enseñanza. Y entonces yo, a la hora de plantear el capítulo, lo que he hecho ha sido una comparación. He cogido el sistema educativo español y lo he comparado con algunos países. Entonces, al hacer la comparación, está todo marcado en el libro y se ve con mucho mejor que hablando, porque al fin y al cabo los datos están ahí, los porcentajes. Y la diferenciación leída entra mucho mejor por los ojos, ¿no? Cuando uno ve los porcentajes. Pero el tema está básicamente en que España tiene no tiene uno, sino que tiene una inmensidad de modelos de educación, porque claro, tiene uno
por comunidad autónoma. Entonces eso, para empezar, hace que haya desigualdad de diferencias, que era lo que comentaba Luis de la selectividad, por ejemplo. Pero es que, por otro lado, a la hora de referirnos al concepto de España en sí, en la educación, que esto lo trato no en sí en el capítulo dedicado a la educación, sino en el de Cataluña, que ahí hablo precisamente de cómo se hace que un niño desde pequeño empiece a adoptar posiciones nacionalistas que posteriormente serán independentistas y sobre todo que se aleje de la idea de España. No es que se acerque a Cataluña en sí, sino que se aleje de España. Y en ese capítulo de Cataluña lo analizo y lo explico y doy ejemplos. Hablo de libro tal, editorial tal, libro tal, editorial tal. Y pongo ejemplos entrecomillados, los cito textualmente y explico las barbaridades que se dicen. Y es que, para empezar, se habla de que la corona aragonesa era la corona catalano-aragonesa. Entonces, claro, al fin y al cabo, un territorio de condados, que era Cataluña, que no hay que menospreciarlo por ser un territorio de condados, pero bueno, es lo que era, se quiere poner al nivel de un reino. Y no solo se pone al nivel del reino, sino que además pone su nombre delante del reino original. Y así es con todo. Así es con todo. Ahora estamos hablando de que en Cataluña el adoctrinamiento ha llegado a unos niveles muy grandes. Sí, yo La tengo educación... educación... amigos catalanes que me han dicho, el padre de la nación catalana, el conde barbudo este, ¿cómo se llamaba? Uno que tenía las barbas largas, decían así, como que ese era como Isabel y Fernando, que ese era el de Cataluña. Guilfredo Pilós, puede ser, Creo que sí, creo que era ese, puede ser, puede ser. Si es velludo, quizás es ese. el velludo, sí. Y al fin y al cabo, pues, no se habla realmente del concepto de España. Entiendo que tampoco hay que ideologizar o politizar el concepto de España, porque España no tiene... España tiene una cabida muy amplia. España no tiene una definición muy concreta y muy cerrada, en la cual no entran o no se abarcan diferentes posturas. Hay muchas formas de ver España y de entender España, pero lo importante es amarla. O sea, tú la puedes comprender de una forma u otra, tú la puedes querer así o así, pero tienes que comprender, primero, dónde vives, de dónde eres, qué eres, quién eres, y amar a tu país. Que eso no tiene que ser una condición obligatoria, porque cada uno ama lo que quiere, pero por lo menos deben darte las primeras nociones de patriotismo, no adoctrinando, pero sí explicándote de dónde vienes, porque precisamente en el caso español no hace falta adoctrinamiento alguno, es simplemente explicar la historia de España y cualquier persona se dará cuenta de que tiene la suerte, tiene el privilegio de nacer español. También hay un ¿Cambiarías el problema sistema? ahora... Perdón. No, disculpa. También hay una tendencia ahora con idealizar al andaluz, ahora que estoy viviendo en Murcia, en el sur. Yo noto, sí, chavales, pero yo no sé si es una estrategia para la convivencia con los marroquíes y mucho argelino, si es alguna estrategia así desde la educación, como una alabanza al andaluz de ellos, Al andaluz, la primera universidad, la de Fez, la madrasa, así. sí, yo he tenido algún que otro debate con profesores de historia precisamente por eso, porque sí es cierto que se romantiza mucho y al igual que los territorios cristianos, o sea, yo no considero que sea un problema en sí de que fuera un territorio musulmán, sino porque en los territorios cristianos también había mucha violencia. Es verdad que se aplicaba la Sharia, que eso los cristianos no lo tenían y por tanto le otorga un nivel mucho más de violencia y ¿Cómo describir la Sharia? Es que realmente no hay palabras para describir el concepto de la Sharia con lo que produce. Porque yo te puedo dar una definición de lo que es la Sharia, pero ¿qué produce la Sharia? Pues produce que realmente lo que había en el Andalus era un sistema en el cual la convivencia no existía y en el cual las leyes eran realmente duras. En el cristianismo había leyes que eran iguales y alguna que otra peor, sí. Y había, como además eran distintos reinos cristianos, es que al fin y al cabo es la dicotomía Islam versus cristianismo, pero yo creo que no se puede plantear así. En ese momento sí. En el momento de la Reconquista era evidente, cada uno luchaba contra su infiel y cada uno entendía que era una guerra santa. Pero ahora realmente, con la mirada actual, podemos decir, sí, ese era el contexto de la época, pero lo que hubo fue muchas alianzas políticas y en base a eso se logra lo que es ahora España. Entonces, hay una romantización del andaluz que hace que anhelemos solo lo bueno y olvidemos solo lo malo. Al andaluz nos aporta gran cantidad de descubrimientos, gran cantidad de pensadores,
de matemáticos, de científicos, etcétera. Muy bien, sí, eso es completamente cierto. Y debemos reconocerlo, porque nosotros también somos Al-Ándalus, o sea, nosotros también somos los herederos de Al-Ándalus. No podemos permitir que en la zona del Magreb se consideren realmente ellos los vencedores o los que llegan a la península ibérica, los vencedores contra los cristianos, cuando realmente nosotros en un principio dependíamos de Siria, no dependíamos del Magreb. Eso para empezar. Y luego, sí es verdad que hay una corriente, sobre todo en la zona sur, de lo que tú mencionabas, yo creo que viene principalmente auspiciado por el siglo XX, Blas Infante y todo ese andalucismo que realmente no es el andalucismo actual. Tú me hablas del caso murciano, pero bueno, es que está en ese eje de influencia. El andalucismo del siglo XX, de principios de 1920, 1930, principios de esa década del 20 o principios del 30, realmente lo que pedía era una independencia. Realmente Blas Infante se había convertido al Islam. Realmente, sea por Andalucía Libre, España y la humanidad, no decía eso, era sea por Andalucía Libre, los pueblos y la humanidad. Y España se lo medieron luego cuando llegamos a la transición y hubo que buscar un himno para Andalucía que se recuperó el que había hecho Blas Infante, que a su vez era Era de la guitarrita, ¿no? Ese hombre era de la guitarrita, Blas Infante. Blas Infante, el padre tiene el título de padre de la patria andaluza. Además, su muerte, fusilado por el franquismo, pues le dio ese aura, ¿no?, de señor respetable, cosa que por otro lado es entendible. Pero al fin y al cabo no podemos olvidar que ha habido una romantización por parte de quienes pretendían romper la unidad de España y por parte de quienes querían dividir. Tenemos que estar muy orgullosos de lo bueno que nos dio Al-Ándalus, ¿eh? No podemos tampoco decir Al-Ándalus fue horrorosa, pero tenemos que ser conscientes de las atrocidades que se cometían. Tenemos que ser conscientes de que no había un régimen en el cual convivían las tres culturas, como siempre se intenta decir. Había periodos de paz entre las tres culturas, pero no era un régimen de por sí en el cual convivían. Y generalmente había levantamientos, y había enfrentamientos y había peleas. Lo que pasa es que había tiempos de paz, como en todo en la vida. Estamos hablando de varios siglos, porque muchas veces cuando nos referimos al Andalus y a la Reconquista, lo queremos resumir tanto que parece que es que todo fue seguido, y no, a lo largo de los siglos puede haber momentos de tensión absoluta y momentos de una calma exorbitante. Y genéticamente tampoco es que fueran magrebíes o árabes, pocos vinieron. Eran hispano-romanos convertidos. Ya está. Efectivamente, que luego se vuelven a convertir a su vez al cristianismo cuando se reconquista. Yo siempre digo el caso de Averroes. A ese lo largaron de la ciudad y le quemaron los libros por defender ideas de Aristóteles. En mi opinión, más que herederos de Al-Ándalus, tenemos influencias de ellos por el contacto entre culturas. Nada, no se niega. Se ha de valorar arquitectónicamente, culinariamente, ¿no?, la gastronomía, muchas palabras en el léxico, así es. Pero tampoco diría que somos herederos, porque al fin y al cabo el Islam no bebe de Roma, no bebe del cristianismo, ese Al-Ándalus, no bebe del cristianismo que fue la religión de Roma, y no bebe de derecho romano. Efectivamente. Entonces, creo que somos más bien herederos de los hispanogodos, sí, de esa unión entre visigodos y hispano-romanos. Y aunque hubiese un alto porcentaje de hispano-romanos convertidos al Islam, en parte por la penetración del arrianismo, yo creo que decir que somos herederos de Al-Ándalus, pues tampoco. O sea, tenemos influencia, tenemos influencias muy ricas, muy valorables, pero tampoco, repito, no tienen derecho romano. Sí, a ver, yo comparto el análisis. No viene del latín, nosotros somos herederos directísimos de Aragón y sobre todo de Castilla, principalmente, evidentemente. Sí. Pero considero que es importante tampoco olvidar el pasado de Al-Ándalus, porque, vuelvo a lo mismo, se lo está apropiando el Magreb, cuando realmente ellos simplemente eran una zona de paso que es a su vez absorbida por el régimen que viene de la actual Siria. Y cuidado con la argumentación, que genéticamente además somos diferentes en gran parte.
cuidado con esa argumentación que ya fundamentan en eso lo de Ceuta y Melilla y toda la historieta que se monta en la paridad mental con el sur de España, la paridad mental, cuando realmente la capital estaba en Granada o en Córdoba. Pero Claro, Eh, en el momento en el cual se cambia de capital, efectivamente, porque va cambiando en diferentes momentos, siempre se concentra en la actual Andalucía. creo la que península. independientemente de que los marroquíes se apropien erróneamente de ser los herederos de Al-Ándalus, eso no hace automáticamente que nosotros seamos los herederos de Al-Ándalus. Yo Pero creo que genéticamente, Al-Ándalus, sí, sí, podemos tener influencias genéticas, podemos tener influencias en En el el sur son los que léxico. menos. Los que más herencia genética somos los gallegos de los árabes. Sí, sí, pero independientemente del grado de genética que tengamos, sea cual sea la parte de España que tenga más genética, teniendo en cuenta esa influencia que tenemos en la gastronomía, en el léxico, eso no significa que seamos herederos de esa Al-Ándalus. Somos más bien, ¿no? La continuación se ve más en esa parte hispanogoda, solo una opinión mía, una apreciación mía. Y bueno, que los marroquíes se la apropian erróneamente, vale, pero eso no significa que nosotros seamos los herederos. Yo creo que murió eso, el árabe andalusí desapareció casi casi, no tiene pero más poco que que ver. desaparecer es que se convirtió en otra cosa, mutó, varió. Por eso hablo de esa herencia. No estoy Ujú. enorgulleciéndome de Al-Ándalus porque precisamente he criticado ese régimen o ese periodo de tiempo. Pero sí es verdad que la aportación de Al-Ándalus es innegable. Nuestros grandes Ujú. monumentos y al fin y al cabo, cumbre del catolicismo en gran parte, forman parte de ese también legado andalusí. Si tenemos en cuenta si pensamos en grandes catedrales, se nos viene a la mente Sevilla y Córdoba, que a su vez vienen de ahí, vienen de esa construcción andalusí, que se respeta. Si pensamos en la Alhambra, que es uno de ¿Y los mi palacios Santiago qué? históricos, estamos hablando de una construcción que viene de esa época y que viene de ahí. Ujú. Bueno, hemos tocado por lo menos el tema, lo hemos Sí, abierto, que cada uno tenga la opinión que quiera, es interesante. Y bueno, si te parece, cuéntanos si tienes pensado escribir otro libro. bueno, pues sí, la verdad es que está comenzado ya. Lo que pasa es que ahora viene un periodo de examen y tal y se ha quedado un poco olvidado, pero más que olvidado, apartado. Pero bueno, sí. Eh, ahora, ahora estoy inmerso en un nuevo proyecto que no aborda 20 temas, porque claro, es que este libro en 202 páginas aborda 20 temas de actualidad española, cada uno independiente, cada uno muy, muy diferente. En este caso me he centrado en un solo tema y entonces es un libro de investigación donde estoy recabando pues, tantos datos como fuentes, pero solo centrándome en un tema que sería Cataluña. Y alguien me podrá decir, bueno, si ya se habla de ese tema en el libro, sí, pero precisamente por ello quiero tratar un montón de temas sobre Cataluña que se han quedado en el tintero, sobre el independentismo catalán, pero que no están en el libro. Porque al fin y al cabo yo he hablado de lo que consideraba más importante o de lo que yo consideraba más crucial en ese capítulo. Pero ahora hago un análisis que abarca desde el fútbol y cómo se mueven los tejemanejes del independentismo para que el Barcelona se haya convertido en el máximo exponente durante mucho tiempo del independentismo catalán, a cualquier otro tema como puede ser la diferencia económica entre quienes quieren la independencia y quienes no. Ujú. Entonces, abordo unos temas que no se abordan en sí en este libro, pero que sí que tienen relación, porque al fin y al cabo el capítulo sobre Cataluña no deja de estar aquí. Hemos hablado en esta charla sobre un montón de temas, la hispanidad, la unidad de España, la herencia del Al-Ándalus, esa riqueza que hemos heredado, pero vemos que, pese a que has dejado claro que tus intereses van muy ligados a la historia, ¿no? Mayormente, tus estudios, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres dedicarte a la historia o no lo sabes? ¿Qué has pensado? Yo quiero dedicarme al servicio público y al fin y al cabo ayudar a mi país como mejor pueda. Para mí, en lo personal y gustándome mucho la política, pues creo que desde la política se puede llegar a grandes logros y a grandes metas, pero quiero tener también una salida profesional y me gustaría tener mis estudios para poder tener también pues,
esa experiencia en la empresa privada o esa experiencia en otros sectores que no sean en sí el intentar ayudar a los ciudadanos a través de la política. ¿Qué estudios has pensado? Pues yo he pensado un doble grado de Ciencias Políticas y Derecho. Ujú. Bueno, todos los del chat vayan preparando los micrófonos para hacer vuestras preguntas. Luis, si quieres decir algo, una pregunta, algo. Ya, antes de que vayan las preguntas, ¿no? De acuerdo. Pues para... Es que no se te oye, Luis. Tienes el micrófono desactivado. Perdón. Le hice una recomendación antes sobre, en Navarra está el PIS porque viene mucho extranjero, el Philosophy, una mezcla así de ciencias humanas, un grado así. Para Ah, unas preguntas así entre nosotros finales, así para los jóvenes. Por ejemplo, eh, tú ya le dijiste lo de qué te gustaría hacer en el futuro, tal. ¿Y tú crees que mm, qué aspectos de la historia que tocaste en el libro crees que fueron los más interesantes para los demás jóvenes que quieren participar en un concurso, no sé, los estilos de escribir, lo que llamaría la atención a los jueces? ¿Tú qué opinas? Mm, yo creo que, a ver, depende mucho de... Claro, la pregunta es muy genérica, yo creo que depende mucho tanto de la persona, si se siente realmente cómoda escribiendo un tipo de cosa u otra, o sobre un tipo de cosa u otra, y luego por otro lado el tipo de concurso que sea. Pero lo importante al fin y al cabo, para mí, es que sea toda información verídica, que la persona se sienta cómoda realmente escribiendo sobre el tema y que tenga, aunque sea un poco de preparación, que haya leído un poco al respecto o que tenga un poco de conocimiento para poder defenderse si tiene que argumentar o exponer su obra, porque al fin y al cabo tu obra es tu creación, es tu bebé, tu hijo, y tienes que defenderlo como buenamente puedes. Pero uno sabes que para los chavales tal hay que centrarse en un tema, no andar saltando de temas, o lo típico de está más de moda tal cosa que nos pasa a la juventud, ¿sabes? A ver, yo en mi caso personal, por ejemplo, en el libro abordo 20 temas que son completamente independientes y que va cada uno por su lado. Perdón, Entonces, en el National, lo que te hizo ganar en en el National National. Geographic, vale, National Geographic, el concurso en concreto pedía que hablásemos sobre cambio climático y entonces es verdad que tú puedes centrarte en muchos de los aspectos que tiene el cambio climático, pero supongo que dependerá también de lo que la persona crea que en ese momento interesa más, porque si hay imaginemos que se convoca el concurso y una persona quiere participar y ha habido una noticia de última actualidad sobre un tema muy concreto, a lo mejor debe hacer una pequeña investigación y explicar pues esto, y nosotros como jóvenes tenemos la ocasión y tenemos la posibilidad de lograr esto y esto. Última pregunta y dejo a los demás espectadores que están ahí con el ansia viva. ¿Cómo te metes en este mundillo de la historia? ¿Algún canal como El Lechero para algún examen de última hora que está ahora muy de moda en los chavales? Para exámenes no, por gusto sí. Pero, o sea, El lechero además desde pequeño. Poco a poco a uno le va gustando, pero en mi caso personal ha sido muy raro porque ha sido una cosa que empezó más, yo creo, que con documentales que con vídeos explicativos o divulgativos de YouTube. Ha sido un poco al revés. He empezado por lo más formal y luego también he ido entreteniéndome o viendo contenido entretenido que al fin y al cabo era bastante sencillo de ver, entraba bien, entonces estaba aprendiendo, pero por otro lado pues, estaba simplemente matando el tiempo. yo le juro a todos, hoy en día la juventud, los chavales, aprenden historia de España y estas cosas para una horita antes o a la noche del examen de historia de la ESO, prepararse el examen. Bueno, dejemos a la gente. Muchas gracias. gracias, Rodrigo. Un aplauso. Y ahora todos los del chat te irán haciendo preguntas. Nos damos paso. Palabra a Ángel. Gracias, Lucas. Y bueno, Rodrigo, felicitarte por tu claridad, ¿no? Por tu juventud, por tu lucha y la nuestra, tu forma de ver tan joven ya, tener las ideas tan claras, eso no es normal y ojalá pues más jóvenes se contagien de ti, ¿no? Que además este vídeo se está grabando, esta conferencia se está grabando y luego lo verán miles de personas más, tanto en España como en Hispanoamérica. Espera un momentico.
No os preocupéis que eso luego se corta y se edita, ¿eh? Alberto Vicioso arregla todo esto, no os preocupéis. Alberto Vicioso arregla. Entonces, bueno, y bueno, eso, felicitarte. Y por otro lado, quería hacer alguna puntualización, bueno, también mi punto de vista. Yo creo en la Constitución como modelo de convivencia. Para mí, el mejor modelo es el francés. Pero entiendo que yo no soy el único que habita este país, ni todo el mundo piensa como yo. Y hay que dar una salida a la otra parte. Entonces, la otra parte, yo cedo un poco para que los otros también cedan y al final, como modelo de convivencia, tenemos la Constitución. Ahora bien, cuando la otra parte quiere romper la baraja, pues yo me voy al modelo francés, que no es un modelo legítimo, ¿no? Porque está en la Unión Europea y nadie critica ese modelo. Bueno, es una puntualización. Luego, los 8 siglos de presencia musulmana. Pero muchas veces se tiende a mencionar eso como si estuvieran estado mucho tiempo. Depende de la zona. O sea, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Galicia, estuvieron muy poco tiempo. En la zona de los Pirineos, el norte de Cataluña, el norte de Aragón, estuvieron muy poco tiempo. Y en Baleares llegaron todavía mucho más tarde. Y en el caso de Canarias, pues sí, llegaron a estar, ¿no? Los musulmanes. Y luego, si te vas a Castilla y León, pues estuvo despoblada. O sea, a lo mejor no había ni unos ni otros, pero tampoco fue también muy testimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema que estuvo en el suyo. Además, tampoco había mucha confianza en el sentido de que una parte imponía a la otra, por ejemplo, la parte musulmana imponía a la parte cristiana, que tenían les perdonaban la vida. O sea, la convivencia es que te perdonaban la vida, pero claro, te perdonaban la vida siempre y cuando con una serie de humillaciones. Tú no podías ir a caballo delante de un musulmán, tu casa tenía que ser más baja, y lo que seguro era que tenías que pagar una serie de impuestos por ser cristiano, por ser judío, ¿no? Cosa que ellos no tenían, y así, bueno, pues se fomentaban las conversiones, porque la gente tenía que vivir y tenía que mantener a su familia, y a veces, pues, por necesidad se cambiaba, ¿no? No por... bueno, comentado esto, la pregunta viene por ¿qué crees que le falta a la juventud? Porque hay una parte de la juventud que sí la veo movilizada, bien, en determinadas ideologías. Una podría ser, por ejemplo, el nacionalismo, bien, y en otros aspectos que también están ideologizados, pero no percibo temas como el hispanismo o la unidad de España en la juventud, de una forma masiva. A lo mejor sí la hay, o empieza a verla, pero lo que yo percibo a lo mejor es que en Cataluña una persona con 15 años, eso no es caso, porque, bueno, me parece que no es una cosa que esté muy extendida, sus inquietudes no es algo que esté muy extendido por Andalucía, de donde tú eres, o por Murcia, o por Madrid. Pero, sin embargo, a lo mejor el nacionalismo sí está extendido en edades de 14, 15 años, 13, 14, 15, 16 años, en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra, ¿no? En muchos sitios, ¿no? No sé, tener tu percepción de qué podemos hacer para cambiar eso, para poner nosotros también nuestra agenda. Pues, bueno, a ver, digamos, has abordado tres temas. El primero, el modelo francés realmente ha funcionado y realmente funciona en Francia. Hay problemas en Francia, ¿eh? Hay territorios que piden la independencia igualmente. Y en los territorios de ultramar franceses, generalmente, las elecciones dependen del territorio, pero en gran parte de ellos suelen ganar partidos independentistas. Por tanto, el problema de la independencia lo siguen teniendo. El otro día se hizo noticia el hecho de que en Francia se había prohibido, se había parado, mejor dicho, un programa que la Generalitat de Cataluña había financiado para enseñar catalán en la zona y tal, porque saben que eso luego puede suponer una división, etcétera, etcétera. Bueno, entiendo que Francia tiene mucho miedo a los movimientos independentistas y que el modelo que tiene, tan centralista, le viene bien para poder frenar al independentismo. Pero sigue existiendo, no es que sea un problema que no esté. Entre el modelo francés y el alemán, me quedo con el francés. Y además estoy de acuerdo con el análisis que hacías al referirte a la Constitución precisamente como un punto medio entre los que querían una cosa y los que querían la otra.
por eso yo estoy contento con el sistema actual español, aunque considero que tiene que someterse a algún que otro cambio, pero leve. Respecto a la pregunta que era sobre la juventud, ¿no? Principalmente. Para mí, en lo personal, hay un desapego muy grande, pero hacia el hispanismo, hacia el patriotismo, pero porque creo que no se vive... Pasan principalmente dos cosas. Uno, no se vive la necesidad de ser patriota cuando la patria ya la tienes, cuando el pan ya lo tienes, cuando llegas a esa casa y no te falta de nada. No venimos de esas épocas bélicas en las cuales había que luchar por la patria y había que defender unos ideales, porque esos ideales ya están defendidos por la ley, por la justicia o directamente por el ejército. Y luego, por otro lado, hay un desapego porque se ha hecho muchas veces política de la patria. Y se han utilizado muchas veces, no solo en España, sino en general, elementos para luego, elementos nacionales que deberían unir y que son comunes al fin y al cabo para luego hacer política, decir esto es mío y esto es tuyo y lo tuyo es malo, lo mío es bueno. Lo mío casualmente, qué casualidad, es lo que identifica a la patria. Es lo bueno, es lo de todos, es lo común. Entonces, al fin y al cabo, hay desapego entre la juventud por eso, y luego no olvidemos tampoco que ahora mismo, a día de hoy, la gente joven no está pensando en la dicotomía Rusia-Ucrania, sino que está pensando en el vídeo de TikTok o en la tarea que tienen que entregar mañana. Supongo, no sé si es una cuestión de edad, supongo que sí, pero de todos modos es importante que intentemos que no nuestras ideas, pero sí el pensamiento crítico se impongan y que la juventud empiece a desarrollarlo. Porque probablemente además llegarán a conclusiones muy similares a las que estamos teniendo hoy en este debate. Más seguro que eso sea así. Miguel Ernesto, adelante. Sí, hola, muy buenas. Soy Miguel Ernesto, estoy en la Asociación Cavite como delegado aquí en Madrid y tratamos de hacer conferencias y charlas en directo y grabarlas para que estén después en el canal. Y una de las tareas que hacemos es también, o queremos meternos cada vez más, es en el tema de entrar en los colegios, institutos y universidades. Principalmente hay alumnos de secundaria y bachiller. No he empezado lo más importante. Estoy sorprendido muy gratamente de escucharles, principalmente a Rodrigo, por supuesto, y a Lucas y a Luis. Realmente me emociona escuchar a jóvenes de vuestra edad con el conocimiento que tenéis sobre el tema de la historia de la hispanidad y lo bien que se expresan. Pero eso no es lo normal. A todo lo contrario, y bien lo sabemos. Yo lo que quería hacer son dos preguntas y van relacionados a vosotros tres. ¿Cómo habéis, quién les ha motivado? ¿La familia? ¿Algún profesor? ¿Algún tío? ¿Cómo han entrado y que les ha gustado meterse en este tema de la hispanidad? Y la segunda pregunta, que para mí es más importante, es ¿qué opináis? ¿Cómo podemos entrar como asociación que queremos divulgar la hispanidad en el mundo de vuestra edad? ¿Cómo podemos entrar en tema de charlas o videoconferencias o exposiciones? Por ejemplo, nos ha dado José Luis López Linares, director del documental, nos han dado permiso para poder en los colegios presentar su documental de 40 minutos. Entonces, también tenemos presentaciones por parte de compañeros historiadores que también queremos entrar en los colegios. Pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y la pregunta va a los tres. Gracias. Que empiece Rodrigo. Gracias, Miguel. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo en lo personal comencé con el amor por la historia, pero de una manera... No de una manera muy clara, o sea, quiero decir, no hay un hecho o una persona que me indujera a ello, sino interesándome a lo mejor por
momentos del pasado muy concretos. Recuerdo que yo era en su momento un apasionado de la historia de la antigua Roma, por ejemplo. Y entonces a raíz de ahí fui leyendo. Yo era muy pequeña, a lo mejor por lo que leía era libros infantiles con mucho dibujo y poco texto, pero bueno, yo empezaba ahí a interesarme por las civilizaciones, por las culturas, y al fin y al cabo uno llega a una cosa que se llama España y que resulta que es que tú eres de ahí, anda. O sea, estoy viendo un imperio como el español y resulta que yo soy de uno de los territorios que abarcaba. Entonces, claro, uno se va metiendo ahí y va diciendo, no es que yo esté ahora en el territorio que ocupó ese antiguo imperio, sino que yo soy parte de esa realidad, o yo soy descendiente de esa realidad, por tanto yo soy el imperio, o soy lo que queda del imperio, o yo soy el heredero del imperio, o como se quiera llamar, porque realmente lo que tenemos ahora no se podría comparar ni equivale al imperio español por muchos factores. Y luego respecto a cómo introducirse, es muy importante bajo mi punto de vista, porque lo veo en mi día a día en el instituto, el hecho de que no se venga con moralina tampoco se intente imponer nada. Quiero decir, cuando yo he visto alguna charla en la cual, de cualquier motivo, desde salud a cualquier charla de la Guardia Civil, y he visto que alguno de los participantes venía a dar lecciones, me he dado cuenta de que mucha gente ha desconectado rápidamente. Porque parece que al ser edades complicadas, la gente no quiere que le den lecciones. Supongo que depende de cómo te las den, las aceptas de buen grado o las rechazas y por tanto hasta te vuelves lo contrario a lo que te vengan a defender. Y supongo que hay que entrar apelando y anhelando, apelando primero a los sentimientos y anhelando, segundo, una historia de la que somos, al fin y al cabo, descendientes o de la que hemos sido partícipes. Y entonces hay que llegar diciendo básicamente, oye, tú, chaval, sabes dónde estás, sabes lo que eres, sabes quién eres. Esta es tu historia. Y esta es la historia de tu familia y esta es la historia de tu país, englobada en un contexto mundial. Y además, resulta que lo más probable es que tú seas descendiente de alguien que hizo esto, que lo otro, que cual, que era primo, que era pariente, que era... Entonces, al fin y al cabo, genéticamente tienes conexión con alguien por narices que estuvo involucrado en esa expansión, en ese... descubrimiento de América y en esa expansión del territorio español, y luego por otro lado, esta es tu historia, la historia de tu país, la historia de tu familia, y por tanto tú eres esto. Y si se llega con esas ideas o con esas ideales y se les dice a los chavales esto es lo que sois y esto es a lo que pertenecéis, probablemente muchos abrirán los ojos y dirán cuéntame más, porque realmente la historia de España la gente la desconoce. Pero no hablo de juventud, hablo en general, cuando es grandiosa. Y no solo ya de España, hablando aquí desde España y de España, sino en general de toda la hispanidad. Entonces, tenemos una suerte de poder decir que somos hispanos, que mucha otra gente no la tiene, y deberíamos exprimir al máximo ese orgullo para sacarle provecho. Es tan sencillo como eso. Quiero señalar, bueno, lo tenemos claro todos, ¿no? Pero hay que reiterarlo. No solamente los españoles peninsulares somos herederos, también lo son los hispanoamericanos. Somos igual de herederos y somos igual de importantes en cuanto al resultado de las circunstancias históricas y en cuanto a la oportunidad que podemos construir un futuro. Voy a hablar yo en cuanto a cómo llega a la hispanidad. Pues llegué ahí sin buscarla. A raíz de la independencia de Cataluña, pues bueno, en las escuelas se nos ha dado un discurso constante, sutil, pero muy constante desde pequeñitos, para sentir un poco de desapego hacia el resto de España, como para sentir que Cataluña es algo distinto al resto de España. Y al principio pues yo pues lo aceptaba, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente joven cree que el maestro es el referente y no se plantea que el maestro a priori te vaya a decir algo que es completamente distinto a lo que es, ¿no? Y bueno, a través de este discurso que se me daba, intenté averiguar por mi cuenta si era cierto lo que me decían, porque claro, desde pequeño siempre tenía inquietudes
en relación a la historia, en relación a muchos temas, ¿no? Minerales, dinosaurios, bueno, me daba por épocas, ¿no? Pero la historia siempre la tenía ahí. Y a partir del discurso nacionalista, pues yo quise pues buscar información por mi cuenta y me di cuenta que muchas cosas, muchos argumentos que se me decían pues no eran ciertos, como que la bandera de Cataluña era la más antigua del mundo, como que Cataluña tenía colonias, como si fuese una entidad independiente, como si no era una metrópoli Cataluña, ni nunca fue un estado, eran condados catalanes. Bueno, independientemente del sentimiento que pueda tener la gente, siente lo que quieras, pero no lo fundamentes en base a hechos históricos tergiversados y no a través de una implementación de difusión de esa historia tergiversada mediante la educación. Pero claro, mucha gente joven no se va a plantear que lo que le están enseñando pues no fue tanto así, ¿no? Y al final, pues buscando un poco sobre eso, pues ya te adentras en temas afines como el idioma español, como la historia de España, como la dimensión de lo que significa la historia de España, que no se puede entender España sin entender América. No se puede entender lo que es España si no sabemos nuestra conexión con América. Eso no nos lo enseñan en el cole, no nos enseñan casi nada de esa etapa. Lo poco que tocamos de esa etapa es lo típico, robamos oro, explotamos indígenas, bla, 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 y hacer una especie de equiparación con el resto de potencias europeas, que no es así, porque fue muy diferente la gestión española en América con la de otras potencias europeas, tanto en África como en América. Y sobre el tema de cómo entrar en las aulas, pues es algo que en estos momentos no sabría decir. Sí que es cierto que hay que aprovechar las herramientas que tenemos de Internet, las redes sociales, ¿no? Experimentar con las plataformas para acercarnos a la juventud, para que sea la propia juventud la que voluntariamente quiera saber más sobre estos temas. Y bueno, no quiero explayarme más, ya lo he dicho un poco todo. Básicamente yo creo que los tres somos inquietos, eso ha sido lo que más ha influido, evidentemente con particularidades, ¿no? Pero bueno, Luis, adelante. Muchas gracias, Lucas y Rodrigo. Y un gusto conocerle, don Miguel. Si es que aquí somos todos unos raras avis. A ver, yo, yo lo tengo claro. A mí la historia, en primero de la ESO, ya fue una chapatoria. No sé si vosotros lo recordáis, la chapatoria. Tú, Rodrigo, que lo tienes más cerca, más fresco. Chapatoria de fechas y nombres propios. Y eso se alarga hasta cuarto de la ESO. Luego ya en bachillerato son estrategias para la SELE, estrategias de nombre vocabulario para recordar. Pero es muy importante tener un buen profesor. Y eso, el tema que nos preguntó don Miguel sobre el tema de las charlas, a los jóvenes les gustan las cosas disruptivas. Por ejemplo, el fracaso que está teniendo mucho el tema de las charlas feministas, a excepción de los que caen en el bote y esas cosas, o las charlas nacionalistas, que siempre van camufladas de clase de literatura, al menos en el caso gallego y lo que conozco de Cataluña, o las clases así de reeducación sexual que lo mezclan con feminismo tal. Yo creo que ahí la historia de España tal se podría introducir muy bien, más allá de la historia de España de la ESO, como un complemento a mejorar, que es el de chapatoria de fechas o chapatoria de lugares geográficos y todo eso. En mi caso fue, igual que mis compañeros, que ha sido un gusto conocerlos esta noche, el tema de que, por ejemplo, la historia que yo recuerdo haber estudiado en la ESO era muy europeísta, todo centrado en la historia de Europa, de España con Europa. De América no teníamos nada, solo en 1492, un desastre extraño, que siempre te dicen que el fin del Imperio Español fue en el 1898, pero no te explican muy bien eso de el grito de Dolores, las campanas, eso no te lo explican nada, ni siquiera entra en examen, es solo algo así redundante y nos centramos más en los Borbones, la situación en Francia y ya está. Ahí está muy importante el cómo se enseña la historia y a mí lo que me provocó, porque me gusta estudiar cualquier historia, cualquier fenómeno, es eso. Y lo que debemos hacer sobre todo es
Y en literatura yo hasta ahora que he empezado a leer por interesarme y se puede mezclar muy bien la asignatura de literatura con la de historia, no como nuestros libros, no sé, estos libros de Vicens Vives que te ponen en literatura. Hechos históricos, y te dice la profesora, nos lo saltamos. El siglo de oro, que es el mejor ilustre de la literatura española, no decimos contexto, decimos, venía oro de América, así que los escritores tenían para escribir. Y ni siquiera hablamos de nuestros escritores del otro lado hispano, que seguro que sabe más Lucas, seguro de Sor Juana, que en México Sor Juana es una diosa del feminismo, que decía eso de que le hacía los dedos a la virreina. O autores como que eran santos en Perú, Lucas, no sé si... Bueno, la verdad que no domino el tema, me suena a Inca Garcilaso. Esos autores se puede Sí. perfectamente mezclar la asignatura de literatura tal y no hacerla tan coñazo de nombre autor, nombre tal. Esa ansia de descubrir más, porque el resto de mis compañeros dijeron, es que ya desprecian la historia o de su propio país, porque si te meten a Celestina por el culo, si te meten a tanto chapatoria, normal que la gente desprecie su propia historia, no quiera saber. A mí fue la ansia de saber algo más. Gracias. Sí, es la manera que nos lo explican y como has muy bien explicado, como que parece que intenten desconectarnos de nuestra parte americana. Y sobre todo, Miguel, el tema de las charlas ese, ¿a vosotros realmente os tragáis el tema este de cuando te meten lo del feminismo y la imposición? El joven es antisistema, es no seguir el rebaño de los profesores, me refiero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra información. La semana pasada estuve en aquí en Madrid se hizo la tercera simposium o macroconferencias de la sociedad civil española, donde estuvieron en la inauguración como en la despedida. Fue todo desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde. Y entre los que lo inauguraron estaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y al final también el alcalde de Madrid. Antonio Garamendi terminó su charla diciendo, halagando las cosas desde el punto de vista políticas y de infraestructuras y logística que tiene España, y diciendo, nosotros tenemos que estar orgullosos de España, orgullosos, y todo el mundo terminó aplaudiéndole. Claro, solamente dejaron en ruegos y preguntas, solo habló una persona por el tema siempre de que falta de tiempo. Para mí me quedé con todas las ganas de hacerle la pregunta o dar el comentario de que para estar orgullosos de España tenemos que quitarnos ese complejo que tenemos de inferioridad, ese complejo que tenemos en nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que realmente conocer nuestra historia, quitarnos los complejos y estaremos orgullosos de España. Por lo menos es una parte importante. No quiero enrollarme más. Muchas gracias. Estoy muy contento de haberlos escuchado. Gracias a ti, por favor, y gracias a todos los que habéis estado apoyando a Rodrigo. Si os parece, voy a leer un poco lo que se ha comentado en el chat y ya lo dejamos por hoy. Nos han saludado Alfredo, Isabel y David Álvarez nos comenta que es una excelente iniciativa a tan joven edad. Espero que mantenga la brújula y no quede solo en una proyección individual solamente. Nos saluda Luis desde Murcia. Bueno, claro, sí, ese es tú, Luis. ¿Cuánta ilusión con esta gran juventud difundiendo la verdadera historia? No, sí, la verdadera y gran historia de España y la hispanidad, nos comenta JRP. Saludos desde Alaurín, el Grande, Málaga. Nos comenta Elena, qué majos. Y nos dice José Carlos, qué buena iniciativa, dar voz a nuestros jóvenes, qué gusto ver adolescentes formados y brillantes, amantes de la hispanidad. Grande, chicos. Grande tú, gracias por apoyarnos. Ya tengo unas preguntillas organizadas. Bueno, las han ido diciendo. Aquí nos comenta. Si te parece, Rodrigo, podemos decir alguna pregunta del chat que ha quedado por ahí colgada, ¿te parece? Vale, perfecto. Nos dice qué cambiarías de la educación. Se ha atacado un poquito, pero no has concretado qué cambiarías. Pero, muy bien, vale, sí. Brevemente, ¿quieres? Brevemente. Bien, brevemente, ¿no? Porque digo, la pregunta puede tener
La pregunta es, ¿qué cambiarías del sistema educativo? En general, no lo referido a la hispanidad. Referido al sistema educativo, lo que comentas, si quieres ligarlo a la hispanidad, pues mejor, ¿no? Para no hacerlo tan extenso. Sí, bueno, rápidamente, respecto al sistema educativo, personalmente considero que si queremos seguir el ejemplo de los países que son referentes internacionales en educación, debemos basarnos en métodos alternativos en los cuales, aun manteniendo la disciplina y el orden necesario en la escuela, se respete que cada alumno lleva una forma muy distinta de aprender, que cada alumno tiene su propia manera, sus propios ritmos, y que hay que potenciar lo que a algunos les cuesta más y a otros menos. Entonces, hay que entender para dónde va la vida de cada uno, para dónde van los gustos, o incluso la profesión que quiere ejercer, y que se base su educación realmente en potenciar lo que se le da bien, sus habilidades, más que en castigar los errores o fallos que pueda cometer. Y luego, para terminar ya respecto a la hispanidad, creo que es importante reiterar la importancia de explicar bien la historia de España, de explicar sin intentar imponer ninguna ideología quiénes somos, quiénes hemos sido, y en base a eso que cada uno entienda a dónde vamos, y conocer también la historia, al fin y al cabo, de nuestros antepasados y de nuestra patria, que considero que es algo muy importante. Tenemos compartido en la pantalla el libro de Rodrigo, España hoy y siempre. Reflexiones de un adolescente. Preguntaba Emilio dónde se puede comprar este libro. Bien, pues está disponible tanto en Amazon como en la Casa del Libro. Lo que pasa es que ahora mismo no quedan existencias en ninguno de las dos webs. Y luego, por otro lado, también en algunas librerías, pero de momento son pocas. He recibido alguna petición para enviar libros a alguna que otra. Entonces, ahora se está terminando la primera edición, terminaré de distribuir los libros y me embarcaré, si todo va bien, en esa segunda edición tan esperada. Y entonces ya sí se volverán a reponer, tanto en Amazon como en la Casa del Libro, pues el stock. Muchas gracias. Vemos que en el chat ha habido opiniones dispares sobre el tema de Al-Ándalus. Comenta Emilio que en su opinión Al-Ándalus no dejó rastro genético en el sur de España. Eso es un tema interesante. Han salido, podemos sacar aquí reflexiones. Gracias a la gente por compartir su conocimiento en el chat. De todos modos, un pequeño apunte. Si entendemos al Al-Ándalus como tal, evidentemente no. Ahora, si entendemos a aquellas personas de Al-Ándalus que se reconvirtieron o que pasaron a ser... Digo reconvirtieron por lo que hablábamos antes, de que realmente gran parte de Al-Ándalus originalmente era arriana, luego pasa al Islam y luego vuelve otra vez al cristianismo. A otra forma de cristianismo ya no es el arrianismo, sino el catolicismo, pero por eso digo que se reconvierten, porque vuelven otra vez a la fe cristiana. Y en este caso considero que es eso, no es un cambio en la genética, no es un cambio en el ADN siquiera de la propia gente, sino que es un cambio en la religión. En muchos casos influenciado por la necesidad propia de lo que se hablaba antes del pago de tributos, etcétera, etcétera, en base a la religión. Y vamos a terminar con esta apreciación de David Álvarez. Hola, muy seguro el muchacho en su exposición, pero muy esquemático en sus apreciaciones. Le dejo una sugerencia, pues aún es muy joven, que sea más flexible al conocer otras realidades como las de América del Sur, ya que en una hipotética posible unión no todo va a pasar por el plano económico, hay raíces más profundas que eso en común. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que sería un error una unión en lo que los términos actuales conocemos como Estado-Nación. Quiero decir, ¿podemos fomentar la unión cultural o el desarrollo cultural? Sí. ¿Podemos quitar los visados? Sí. ¿Podemos una especie de espacio Schengen a nuestra forma, a la forma hispana? Pues sí. ¿Podemos quitar aranceles y vetos económicos? Sí. Es que considero que la economía es un eje vertebrador de todo y que todo pasa por la economía a su vez. Al fin y al cabo, la cultura o al final todo tipo de elementos se basan también en la economía, porque sin ella no los tenemos. La gastronomía, la cultura, hablo de esas dos cosas principalmente porque son el lazo mayor que tenemos con Hispanoamérica en la actualidad, generalmente. Además, un pequeño comentario.
la gran cantidad de empresas, sobre todo españolas, que están invirtiendo en América Latina, o bueno, mal dicho América Latina, porque es un término francés que no se corresponde a la realidad nuestra, pero bueno, en la América hispana, la gran cantidad de empresas españolas que están allí invirtiendo, si tuviesen un régimen económico, esos países, mucho más flexible, permitirían que se generasen más ingresos y, por tanto, mejoraría la propia calidad de vida de los ciudadanos de América. Muchas gracias. Última pregunta de David Álvarez y con esto terminamos. ¿Está feliz con que España continúe en la Comunidad Europea permanentemente? Considero que la Comunidad Europea o la Unión Europea, como se quiera llamar, es completamente necesaria para España y que es verdad que le ha supuesto algún otro problema. Hay que tener en cuenta, además lo digo en el libro, o sea que está todo ahí. Cuando nosotros fuimos a entrar en la Unión Europea, bueno, la previa a lo que ahora se conoce como Unión Europea, en el régimen anterior que había, de cooperación y colaboración entre países europeos, una de las imposiciones que, por ejemplo, Francia nos puso a la hora de entrar como condición fue que no hiciésemos una central nuclear que iba a estar situada muy cerca de Francia, porque eso podía suponerle competencia, entonces no querían competencia, y fue una de las cosas que nos obligaron a hacer, o mejor dicho, a no hacer, que ha supuesto que ahora la central nuclear que ellos tienen en la zona que está entre la frontera española y la francesa, suministra energía a España. Entonces, en vez de tener energía nuestra, estamos comprándosela a Francia. Entonces, evidentemente, la Unión Europea ha supuesto, pues, por ejemplo, eso. Es la anécdota o el pequeño detalle, el hecho de que Francia nos impusiera eso. Bueno, sí, pero significa que hemos tenido que hacer grandes sacrificios. Y a pesar de eso, nuestra moneda, el euro, y ya termino, no quiero enrollarme mucho, pero nuestra moneda, el euro, es evidentemente el marco alemán, cambiado de nombre. Es la reconversión del marco alemán a otro tipo de moneda. Lo que viene a suponer que el resto de economías de Europa han tenido que hacer grandes reajustes económicos para llegar al nivel alemán, mientras Alemania no ha tenido que hacer ajuste alguno a la hora de adoptar una nueva moneda porque era cambiarle el nombre a su moneda. Y el Banco Central Europeo está controlado por alemanes. Entonces, ¿yo defiendo la Unión Europea? Sí. Pero yo defiendo un proyecto renovador, un proyecto en el cual todos juguemos con las mismas reglas. Ahora, estoy muy contento porque la Unión Europea, en comparación, por ejemplo, con el Mercosur, sin ser parecidas, porque evidentemente son cosas muy distintas y muy complicadas también y complejas de entender, pero son realidades que pueden ser más o menos similares, a pesar de que sean muy distintas. O se pueden comparar, mejor dicho. Más que sean similares, que se pueden comparar. Y en comparación con el Mercosur, yo estoy muy contento de poder decir que formo parte de la Unión Europea, porque veo que aquí las cosas sí se han hecho bien, mientras que quienes han querido adoptar o imitar nuestro modelo han fallado. Damos paso a Ángel, el presidente de la asociación. Gracias, Rodrigo, por hablarnos de tu libro, por compartirnos tus inquietudes. Adelante, Ángel, gracias. Felicitaros a los tres por esta magnífica exposición, por el libro, Rodrigo, escrito a los 13 años, vamos a remarcarlo. Y bueno, es un orgullo teneros a los tres en los grupos de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Vosotros sois el futuro y esperamos que de vuestra inquietud contagiéis no solamente a nosotros que ya no habéis contagiado, sino a muchos más jóvenes. Muchísimas gracias y Lucas, ya cuando quieras cierra tú cuando consideres oportuno. Gracias a todos. Hasta otra. Muchas gracias.